Muy bien, bueno, antes de comenzar, quisiera mandar un saludo a todas las personas, principalmente las que están en otras latitudes y a los coterráneos, ¿verdad? Que enviamos un saludo de Pascua. También les quiero comentar que no tengo ningún conflicto de interés y que todos los comentarios que he hecho y haré pues son exclusivamente míos, no son del departamento ni nada por el estilo. Eh, y antes de comenzar con el tema que es de función y responsabilidades de todas las personas e instituciones que participan en un ensayo clínico, quiero comentar que quedamos a medias la vez pasada en relación a algunas preguntas que me hizo doctor Moya y algunos comentarios. Eh, Solamente así a grandes rasgos les quería contar eh, de que sigue esta situación de problema de la raza aria, de la superioridad y de otras razas también que piensan lo mismo, ¿verdad? Yo tuve un compañero que les digo el nombre porque es importante, Franz Mack Halder, compañero de colegio. El abuelo fue jefe del Estado Mayor nazi, fue el que hizo, el que creó la invasión a Rusia y no me acuerdo, a Polonia también. Lo único que pasó fue que él trató de derrocar a Hitler en tres ocasiones, era de ese grupito, y entonces lo metieron preso a última hora. Y después la CIA, una agencia de la CIA norteamericana que estaba en Alemania, eh, lo sacó y hasta resultó aquí en Guatemala. Eh, Él hizo unos libros hablando de que ellos no tenían la culpa de nada, que ellos habían actuado, digamos, contra Rusia porque Rusia los había atacado primero. Y habló re bien de los nazis. Eh, Después de estar aquí y dejar sus semillas, regresó a Alemania y murió por allá, se llama Franz Halder. Él también participó como mariscal de todo lo que era ultramar. Imagínense, los nazis bombardeaban, bueno, atacaban barcos de guerra, pero también mercantes de pasajeros y todo. Él estuvo ahí metido en eso, pero lo perdonaron, no estuvo ni siquiera metido en juicio. Creo que un juicio mínimo le hicieron, pero esto viene a la situación de que, por ejemplo, Eichmann, que era en buen español, Eichmann, eh, este fue uno de los también grandes arquitectos del nazismo y él llegó a Argentina en uno de los dos submarinos nazis que aparecieron en Argentina después de la guerra. Eh, Llegaron muchos aparentemente porque el presidente Juan Domingo Perón eh, no quitó como aquí en Guatemala, que Ubico y otras personas, a los alemanes les quitaron sus propiedades y todo. Allá no, allá no pasó eso, al contrario, siguió la relación con ellos y aparentemente llegaron muchos nazis a Argentina y a otros lugares. Pero en Argentina, cabalmente, les decía yo que no había terminado esto porque los hijos de Eichmann, cabalmente, neonazis, hay uno que se llama Dieter, Hans. Son tres hijos. Ellos hicieron unos clubes de neonazis que todavía están, ¿verdad? Y por eso fue que pues la Mossad agarró a Eichmann y ya le hizo su juicio. Lo iban a ahorcar, pero él no sé de dónde consiguió una pastilla de cianuro y cabalmente con eso tuvo un día antes de que lo ahorcaran, murió. Les contaba que ahí todavía sigue eso del nazismo eh, y la gente se olvida de todo. Tengo una pariente también que el suegro fue soldado nazi y a la entrada de su casa ahí está la gran foto con su uniforme. Eh,
Y entonces también tuve un compañero, apellido Schonenberg, que él solo le hablaba a los que medíamos más de 1,80, si no, hacía caras y etcétera. Y entonces eso sigue todavía, ¿verdad? Y tristemente. Eh, y eso era lo que les quería comentar en relación a que sigue y que la gente olvida. Porque, por ejemplo, les comentaba la vez pasada de el que estuvo aquí en Guatemala, el doctor Cutler. Él eh, murió y en su obituario decía que era el pionero de la salud sexual. Igual le pasó a Leon Stanley, que él todo lo que había hecho con los testículos y todo, y lo pusieron como padre de la hormonoterapia, y lo ensalzaban. Les contaba también de el general Ishii en Japón, que él, el mismo eh, emperador Hirohito, lo condecoraba por todo lo que hacía. Aquí en Guatemala también, en la época de Arbenz, no, de Arévalo, él hablaba muy bien del el laboratorio que hacía exámenes. No sé si se supo Arévalo de todo lo que pasaba y de otros médicos que se enteraron de que sus compañeros que hacían esto, hacían el otro, pero la gente luego olvida. Y eso fue también algo que comentábamos, que aparte de eso, cuando uno hace algo bueno, por lo regular no se sabe. Y cuando hay una cosita por ahí que tal vez no está bien, eh, eso luego se sabe. Igual pasó con esto. Por ejemplo, yo les comentaba de las casas médicas que por un motivo u otro han estado implicadas en actividades no éticas. Pero eso es lo que se sabe. Por ejemplo, Merck, que les contaba la vez pasada, es una empresa, pero que está aquí en Guatemala, tiene 16 estudios. Y de esos 16 estudios, todos cumplen con todo. Y es una empresa fuerte, pero una empresa responsable, pero tuvo un pasado, por lo menos con ese producto AINE que le daba problemas. Hubo muchas muertes y todo, pero ahora como que se está reivindicando. Igual pasó con Femara, que es un producto de Novartis, que este producto lo comenzaron a usar sin autorización o sea, los pacientes no sabían para qué era. Este Femara se usa para eh, inductor de la ovulación. Y ahorita se está usando ya, pues, pero al principio se usó sin que tuvieran un consentimiento informado. Igual pasó con el producto en esa época en que el SIDA, el VIH, eh, había un producto, Sibodubina, ¿cómo se llamaba? Eh, Retrovir, el Retrovir y todo, que eso se usó en señoras embarazadas con VIH para ver qué pasaba con los niños. Y sí, se vio que era un buen producto, que tenía éxito en más del 60% de los recién nacidos, que no les daba problema. Y entonces ya lo comenzaron a usar, pero al principio se usó solo así, sin que hubiera eh, estudios previos y todo. Y cabalmente, bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Eh, lo que sí pasa es que por eso es que se han hecho los ensayos clínicos, que les contaba que es un experimento que se hace con productos de diferente clase, pero les decía la Lil Gordillo, en la normativa está cabalmente las etapas, las fases de todo esto. Al principio el medicamento, o lo que va a ser medicamento, se llama molécula en esa época, o al principio, primero se investiga, hay empresas que solo se dedican a eso, a hacer investigación, pero a ese nivel que podríamos decir es una fase cero, pero investigan productos que les dijera, por ejemplo, en Schwemmers, ahorita hay un producto que es derivado de la, del aguacate. El aguacate se llama
en Persea gratísima, y entonces ahí dice extracto de Persea gratísima, es bueno para la osteoartritis y también se usa para los problemas de, dentales, problemas de en las encías inflamadas, no me acuerdo cuál es el nombre científico, bueno, pero la cosa es que eh, se investiga la molécula y hay agencias, hay laboratorios que solo hacen eso. Y después hay otros patrocinadores, digamos, otras eh, empresas que lo que hacen es la fase cero o preclínica, que comienzan a hacer exámenes in situ, hacen los exámenes de laboratorio directamente, investigando las propiedades químicas, físicas y todo lo demás de la molécula. Y ya después ya hacen la investigación en animales, principalmente perros, ratas, ratones y el Cynomolgus. El Cynomolgus es un mono que tiene mucho parecido en todo el hombre. Y entonces ahí se investiga. Ya se hacen miles de estudios, pasan años. Les decía yo la vez pasada que a veces 6 años para investigar todo esto, y ya después otros 6 años para eh, ya la investigación que hacen ya en la fase uno. Les decía a Lalín Gordillo que la fase uno no se hace aquí en Guatemala porque es muy difícil. La fase uno es en sujetos sanos, y se hace eh, investigando lo mismo que se ha investigado en los animales. Se hace la farmacodinamia, la farmacocinética, y se investiga dosis, y después en la fase uno les decía, son personas que están eh, sanas. Y la única excepción es cuando es cáncer. En cáncer sí se comienza a ver eso porque es muy difícil poder transpolar un examen de un paciente normal a un paciente con cáncer, y además los medicamentos para cáncer son medicamentos muy fuertes y dan muchos efectos secundarios, y entonces se aconseja dar de una vez en fase uno en cáncer, que tengan los pacientes de una vez tratamiento, investigación de farmacodinámica, farmacocinética y todo lo demás que se usa en otros países. Los migrantes, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucho migrante que de eso vive, de los ensayos clínicos, porque los ensayos clínicos fase uno sí son pagados. Y entonces hay gente que de eso vive, que se hacen un examen y claro, para una fase uno tiene que estar hospitalizado el paciente, no es nada más de que lleguen un ratito, en lo que se hacen exámenes y después 2 o 3 semanas de estar ahí con el riesgo de todo, hasta de muerte, y después salen adelante. Lo que platicaban de los animales, sí es cierto, cada vez hay problema para que se hagan esos estudios, principalmente en el Cynomolgus, que es el monito que les platicaba. Hay eh, ligas contra todos estos problemas, y en Europa más que todo están hablando que eh, hay eh, dificultad para que poder usar estos animales en la investigación. Platicábamos de que, bueno, después de que se hace la fase uno en otros lados, aquí en Guatemala, como les decía, no se hace, pero ya se ha investigado la molécula años enteros. Y entonces ya viene la fase 2 que es la dosis respuesta, más o menos, a grandes rasgos. La fase 3 que es beneficio-riesgo. Y si todo va bien, va pasando y llega a la fase 4. La fase 4 ya es el producto que ya está comercializado, y eh, ya imagínense si con la fase 2 se hace con 30 pacientes o 300, ya cuando está comercializado el producto y lo usan no pacientes determinados, sino que cualquier persona, entonces ya en la fase 4. Perdone, perdone, doctor, no sé si está corriendo usted las diapositivas, es que me dicen que no corren.
No, no, no las he corrido Ah, porque lo va. que estoy hablando Está haciendo todavía no, la intro. No, no es de perfecto. esto, sí. Perfecto. No, no, sí, yo Entonces, estaba. sí. Solo para. eh, Gracias. No, seguimos en lo Ya. mismo. Gracias. No, entonces, sí, hablábamos de que la fase 4 ya es la farmacovigilancia, que ya investiga el ministerio, pues también tiene un departamento de farmacovigilancia que se investiga las reacciones adversas y los problemas que pueda dar el medicamento ya comercializado. Todos los medicamentos tienen reacciones adversas, ¿verdad? No, no puede uno decir, este no tiene nada. El medicamento más sencillo eh, puede tener unos defectos porque hay muchos factores que ustedes saben. Bien, entonces hablando ya de funciones y responsabilidades, que era el tema, eh, les cuento que esto es un resumen más o menos de lo que ya platicó Lali Gordillo, relacionado que esto es lo que se encuentra en la normativa 206 del 2021. Es una normativa que se ha depurado a través del tiempo, como les contaba la licenciada, y han participado muchos actores y todo, y pues ha llegado hasta el extremo de que en otros países se mira con buenos ojos todo lo que tiene esta normativa, que sería bueno que la investigaran, como en la página web del departamento está la normativa, sería bueno que la revisaran porque hay muy interesantes, cosas muy interesantes, y como les contaba, hace poco vino un panameño que nos contó que por allá también tenían muy buenas referencias de la normativa. Entonces, ya entrando de lleno en lo de los investigadores. En realidad, bueno, el investigador es un profesional seleccionado por un patrocinador para conducir un ensayo clínico en un sitio. Ese es, a grandes rasgos, lo que es eh, el investigador. Les adelanto, mañana vamos a hablar de la acreditación. Un investigador tiene que ser no solo un médico cirujano, sino que tiene que ser un especialista. Si va a trabajar en niños, pues tiene que ser pediatra. Si va a ser un traumatólogo, un problema de trauma, pues tiene que ser un traumatólogo. Hemos tenido problemas en eso porque ha habido, por ejemplo, gastroenterólogos que están viendo un sea de células no pequeñas, como le dicen ahora, del pulmón. Y entonces hemos tratado de que se arregle un poquito esa situación para cumplir con todas las normas internacionales, ¿verdad? Entonces, si es un problema de neumología, pues tiene que ser un neumólogo. Hace poco tuvimos la experiencia con una investigadora que al acreditarla nos dimos cuenta que no tenía entreno en diabetes. O sea, tenía unos cursitos, eh, no tenía un estudio, digamos, directo, que creo que no. Era médico general, más lo que había estudiado en cursos pequeños en diabetes, pero no era, en realidad, ella tenía como 3 años de estar haciendo ensayos clínicos de diabetes, y se le dijo que ya no podía seguir porque en realidad no era diabética, no era diabetóloga. Igual pasó ahorita con una doctora reumatóloga que todavía no tiene su título de reumatóloga. Aparentemente ya solo le falta eso. Eh, ya tiene cerrado el pensum, etcétera, pero todavía no tiene. Entonces, tuvo que aconsejarse que tuviera otra persona que fuera la responsable del ensayo, en lo que ella sacaba su título. Entonces, el investigador es una persona que ya cuando ya es investigador es porque ya ha pasado varios años en el ambiente de los ensayos clínicos. Y lo primero que hace es que el patrocinador y él firman un acuerdo de que, aparte de la responsabilidad que va a tener el investigador, que va a llevar el ensayo clínico de una manera tal que todos los datos sean confiables y que sea todo transparente, ¿verdad? Porque de eso se trata. Más adelante siempre ando con anécdotas.
pero sí, eh, la función, aparte de firmar el acuerdo y de conducir el estudio, es de obtener autorizaciones a los diferentes lugares. Por ejemplo, bueno, conducir el estudio tiene que estar aquí el investigador. Tenemos ahorita un caso de un investigador que vive en Estados Unidos y quiere que se le acredite aquí en Guatemala. No es posible porque desde Estados Unidos no puede él, a pesar de la informática y todo, no puede él conducir un estudio estando fuera. Tiene que estar aquí. Entonces, esa es una de las funciones y responsabilidades. En realidad, funciones y responsabilidades se entrelazan, es difícil separarlas, pero más o menos. Eh, el investigador tiene que, junto con el patrocinador, conseguir primero la aprobación del comité de ética y después de la agencia reguladora. Y entonces ya con esas autorizaciones ya comienza a hacer el ensayo clínico. El ensayo clínico les comentaba de las fases, se hace en fase 2, fase 3 aquí en Guatemala. Y entonces ya después que se hace eso, regresa la información, que pasan años, regresa la información al patrocinador y el patrocinador ya la somete a nuestro departamento, pero a la sección de autorizaciones, y entonces ellos ven si autorizan o no, pues ya es otra situación, otra normativa que tienen ellos para que el producto pueda ser comercializado. Entonces el investigador también tiene que informar a pacientes de a los pacientes sujetos y ahora término más actualizado a los participantes de todo, principalmente de informarles del consentimiento informado. El consentimiento informado ya adelantó bastante la licenciada Gordillo, pero algo que es importante y no se comentó en ese momento es que hay que hablar con los pacientes, con los participantes de una forma clara. No se puede decir que se le va a hacer una operación de Shauta. ¿Qué va a saber el paciente que Shauta es una histerectomía radical vía vaginal? Pues no, no lo sabe. O que van a decir, le vamos a poner eh, una sonda de Sense Taking Blackmore, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay que hablarle con claridad y todo para que estén enterados de todo. Y hay que hablarles con la verdad, ¿verdad? Porque, como les decía, el ensayo clínico es un experimento. Hay muchos riesgos de muerte y muchos riesgos de que desde cáncer, a pesar, digamos, el mismo medicamento para cáncer puede dar otro tipo de cáncer. Y todos los efectos secundarios que dan y todo. Y a veces hay pacientes que ya, bueno, como es un consentimiento informado, ese consentimiento, hay pacientes que ya no quieren seguir, pues entonces parte del consentimiento es que si ya no quieren seguir, pues que ya no sigan, aunque se trata porque sí vale la pena el estudio. Y ahorita con todos los adelantos que ha habido, por ejemplo, tanto medicamento que da tanto efecto secundario, pero los anticuerpos monoclonales y todos estos nuevos productos por lo regular, eh, terapias dirigidas y todo eso para eh, enfermedades raras y todo eso, esos medicamentos por lo regular no dan tanto efecto secundario. Entonces, como que poniendo en la balanza, vale la pena seguir con el ensayo. Mucho más en un ensayo clínico, que el paciente en primer lugar no paga nada. Y al contrario, se le paga no por participar, pero sí se le pagan los datos, los pagos mínimos relacionados con el transporte o con el hospedaje o con la comida de los miembros que acompañan al participante. Entonces, sí es importante tener, pues a los pacientes sí les conviene, a los participantes estar en un ensayo clínico. También es importante informarle la obligación al equipo. El investigador tiene que informar
porque tiene que conocer completamente el protocolo y darlo a conocer al equipo, ¿verdad? Que les decíamos que el equipo está formado por el subinvestigador, la farmacéutica, eh, la coordinadora, y a veces hay enfermeras, aunque las enfermeras no están consideradas aquí eh, en la normativa. Y también hay otras personas que pueden estar involucradas, aunque indirectamente, pero el investigador es el que tiene que informar de las obligaciones que tiene el equipo. También el investigador es el responsable de avisar algún problema que haya habido con relación a desviaciones o otra actividad. Por ejemplo, a veces la cadena de frío no se sigue. Ahí se recuerdan hace unos años que se iba la luz muy frecuente y también para estas épocas de Semana Santa y todo, que 5 o 6 días sin llegar al sitio y entonces podía haber algún problema con la mantener en refrigeración todos los productos, entonces todo eso se tiene que avisar. Hay desviaciones mayores y desviaciones menores. Digamos que un paciente no llegó a su cita, no va a llegar al día siguiente, pues todo eso se tiene que informar y todo, porque eh, todo es conveniente tenerlo eh, escrito y bien documentado, porque hay una cosa mínima que puede dar eh, algún problema serio. También pues, se presentan informes parciales y finales. Decía la licenciada Gordillo que el investigador tiene que presentarnos cada 6 meses, más que todo, un informe de cómo va. Y también nos tiene que enviar ya cuando termina el ensayo clínico. Eh, Seguimos aquí con las responsabilidades. Leer el manual del investigador. Los protocolos traen diferentes manuales. Está el manual de la farmacéutica, está el manual del laboratorio y el manual del investigador. Es muy importante que eh, el investigador lea este manual porque no es, o sea, en el protocolo, a pesar de que hemos tenido protocolos de 10.000 páginas, pero hay en sí el protocolo no tiene toda la información. En cambio, en el manual del investigador sí tiene muchas cosas que es conveniente que sepa el investigador. Por ejemplo, todo lo que les platicaba de la etapa preclínica y la fase uno o la fase cero. Eso por lo regular no está tanto en el protocolo. Entonces, eso está más que todo en el manual del investigador. También los productos que se están usando, por ejemplo, el doxipaxel, que es docepaxil, que es un producto que muy bueno para el cáncer de la glándula mamaria, se está usando para otros tipos de cánceres. Y entonces ahí sale los estudios que se han hecho para eh, el CA de mama y también si hay algún otro parecido para el CA de próstata y así por el estilo. Hay varios estudios de la misma molécula que si sirvió para una, se pone otra indicación y entonces se investiga todo eso. También se investiga todo lo relacionado a la molécula en sí, toda la farmacología y todo eso. Eso no está en un protocolo. Entonces es muy conveniente que el investigador esté enterado, mm, empapado más de la cuenta de lo que es el ensayo. No es nada más de leer el protocolo y ya estuvo, o de actuar, que a veces actúa uno automáticamente ante tal cosa. No, tienen que tener y todo una buena información. También garantizar confidencialidad. Bueno, eso es muy importante. Por lo regular nosotros no usamos el nombre de pacientes, se usan números, códigos y en algunos casos está igual que en los periódicos que solo ponen el nombre o una N. Nosotros usamos más que todo la primera.
letra del nombre y la del apellido cuando se pone, si no, pues les decía el número del código. Y en realidad solamente las agencias reguladoras o el patrocinador o el comité de ética pueden revisar la literatura, lo que se está haciendo, digamos, todo lo que, cómo va, ellos le dicen interinos, eh, cómo va toda la investigación parcial, podríamos decir. Entonces, eso sí lo pueden hacer. Y las empresas, mejor dicho, las agencias de otros países. Aquí en Guatemala vino la FDA a ver un producto eh, que tenía algo de problema. Eso fue en el hospital militar. Y entonces vino la FDA aquí a Guatemala y viene a revisar todo. Y esa es la pena también de que uno no tenga todo bien, porque puede en cualquier momento venir cualquier persona que tenga ese, eh, que pueda entrar a todos los documentos que en algún momento pueden ser confidenciales. También el investigador garantiza la exactitud de los datos. Perdón, una de las formas de garantizar que los datos sean los adecuados es que tienen que tener eh, todo, como dice eh, la Comisión Internacional de Armonización, que todo tiene que estar parecido a lo que se hace en otros países y todo, porque eso hace que por un lado, que tal vez vaya a haber más exactitud y también la otra forma es tener todo lo que es documentos fuente, guardado, un buen archivo con todo lo que hay que guardar, eh, porque todo es conveniente. Más adelante les contaré algo, eh, pero sí es conveniente que haya toda la información que se anote, nada que se quede para después y nada que se quede eh, que solo fue una situación verbal o telefónica. Y era lo que les platicaba, que aparte de eso, el producto hay que manejarlo adecuadamente. Eso, claro, tal vez no lo va a hacer el investigador, pero él tiene que estar pendiente de que lo haga la persona que está asignada para eso. Pero aparte de archivar documentos y conservarlos bien en un buen lugar, eh, para garantizar, aparte de la conservación, garantizar confidencialidad. Por ejemplo, estos documentos que están, los documentos en vivo, los documentos físicos. Estos documentos podría en algún momento eh, haber un incendio, por así decirles, y entonces tienen que tener un buen lugar para estar archivados y un buen lugar para y tener que extintores y tener una serie de cosas y todo para que los documentos no se vayan a perder. Y también, igual con lo que platicábamos del manejo del producto, que tiene que estar, pues si es un producto que necesite eh, refrigeración, pues que cumplir con todos los requisitos de la cadena de frío y aparte de eso, pues estar en un lugar adecuado. Eh, y otra situación entre las responsabilidades del investigador es tener un personal suficiente porque, bueno, hay ahorita sitios que tienen mucho personal, no sé, pero sí, hay otros que casi no tienen. Y entonces, aparte de tener eh, personal para todo, tienen que tener el tiempo suficiente. Hay de todo, ¿verdad? Pero hay médicos que tienen mucho trabajo, les va muy bien, pero aparte de trabajar en su clínica, trabajan en alguna institución y yo no sé cómo les da tiempo para tanta cosa, pero por eso es que se auxilian de dos o tres subinvestigadores eh, y andan corriendo por todos lados y con una muerte prematura probablemente de tanto estrés.
Bueno, lo que platicábamos también es de mantener los registros adecuados, dispuestos para la inspección. No lo va a hacer directamente el investigador, pero eh, sí tienen que tener todo ordenado porque también el departamento, o sea, la sección de ensayos clínicos también hace lo que dicen las visitas locativas, que vamos a ver todo lo que está, cómo está el sitio y cómo están todos los investigadores, los investigadores y todo el personal, si cumple con todo, eh, lo que más adelante vamos a ver también, porque eh, hay personas, tristemente, en nuestro gremio, hay personas como, por ejemplo, tuvimos una visita que el investigador hacía ensayos en investigación en fase 2 y 3 y cuando es fase 2 como es una situación muy delicada, amerita tener un área roja con todo lo de ley, con medicamentos, eh, con electrocardiograma, electrocardiógrafos y todos los otros eh, aparatos y todo habidos y por haber. Y que si llegamos y no tenía nada de eso. Y no se le autorizó el sitio. Pero ahí mismo en el edificio donde él estaba había un hospital. Y al mes más o menos habló que ya tenía todo para cumplir. Y en realidad que ya tenía todo lo que necesitaba, un desfibrilador y todo lo que se usa, pero después nos enteramos que no, que eran del hospital y después que pasamos la visita, la investigación y todo, otra vez desapareció toda lo que tenía ella para que se le autorizara el sitio. Y es triste, les decía que eh, bueno, hay de todo en todos lados, ¿verdad? Pero en médicos que ya con un nivel de investigadores y todo que pase eso, sí, lo pone a uno en qué pensar, ¿verdad? Porque no puede uno confiar en nadie. Les comentaba en la sesión pasada de un médico que cabalmente no era guatemalteco, era, tenía unos diplomas de la República Popular de Nicaragua, pero había hecho un día de cirugía torácica en Harvard, pero un día. Entonces, bueno, eso le dejo ahí que piensen en cómo es eso de qué responsabilidad va a tener un médico así. Entonces, bien, hablando de su investigador, les decía yo que es un profesional designado y supervisado por el investigador para realizar procedimientos. Platicábamos de que tal vez el investigador anda muy ocupado y todo, y entonces el subinvestigador está cumpliendo las funciones de cuando no está el investigador, y también toma decisiones, claro, supervisado por el investigador. En realidad, hay lugares donde hay muchos subinvestigadores, pero es conveniente porque el subinvestigador no necesariamente tiene que ser especialista, puede ser médico general, pero nunca va a llegar a investigador, ¿verdad? Por lo mismo que platicábamos que un investigador tiene que ser un especialista o subespecialista. Pero subinvestigador sí pueden ser médicos generales. Eh, pero si tienen la especialidad, al hacer un año de una actividad que se pueda demostrar que estuvo de subinvestigador, ya se le puede subir de categoría y subir a subinvestigador. Eh, el coordinador, bueno, el coordinador platicábamos también que es un personal debidamente capacitado, responsable de llevar a cabo bajo la dirección del investigador muchas cosas. Coordinar, sinónimo de coordinar es hacer que se trabaje en equipo. Entonces, más o menos eso es a grandes rasgos lo que tiene que hacer el coordinador. Tiene mucha responsabilidad, que aparte de organizar y dirigir el trabajo,
en el equipo y del equipo también colabora con el investigador en todo, en la presentación de documentos y también eh, capacitar con el investigador al mismo personal y mantener documentos de capacitación. Además, eh, recibe, almacena, contabiliza los medicamentos de estudio, mucho más si no hay farmacéutica. Aunque más adelante vamos a ver lo de farmacéutica, pero eh, prácticamente la coordinadora hace de todo, que participa en el consentimiento informado también, hablándole a los pacientes. Nos ha pasado, por ejemplo, bueno, ahorita me imagino que están conectados gente de Chimaltenango, que hemos tenido por la situación de el idioma, ha habido personas que participan eh, para hablar en cachiquel con la gente, ¿verdad? Porque esa es otra situación que a veces no es tan fácil. Si no es tan fácil comunicarse con otra persona, hay personas que no leen lo que está escrito y que no entienden lo que se les dice, y entonces mucho más con otro idioma. Entonces, todo eso lo tiene que coordinar cabalmente, valga la redundancia, la coordinadora. Y organizar el archivo que ya platicamos, eh, coordinar las visitas de supervisión con el que puede llegar el comité de ética, podemos llegar nosotros, y entonces ella tiene que estar en contacto eh, para estar en esas actividades. Por ejemplo, en nuestro departamento hay eh, una oficina relacionada con ir a hacer visitas a farmacias y a otros lugares, a monitoreo, sí se llama la sección de monitoreo, y ellos no avisan cuando van a llegar, llegan de improviso a ver cómo está todo. Nosotros sí tenemos ese cuidado, porque a veces llega uno y no está la gente. Entonces, eh, hay que coordinar las visitas de supervisión. Entonces se habla con la coordinadora para que ella ponga eh, a todo el personal para cuando nosotros lleguemos. Aparte de eso, también la coordinadora está relacionada con coordinar pagos. Eh, bueno, el patrocinador le paga, según un contrato, le paga al investigador, y el investigador con ese pago le paga a todo el personal. Y también, aparte, le paga, bueno, si hay necesidad de una radiografía, de una tomografía, de un laboratorio, aparentemente todo lo paga el coordinador. Y a pesar de eso, bueno, hay un promedio más o menos entre los patrocinadores. eh, Hoy estaba revisando un protocolo, más o menos es estandarizado eso, pero por cada visita pagan $2,000 al investigador. Entonces, con esos $2,000, el investigador tiene que hacer todo esto, para hacer todos los pagos. Si el paciente llega cada 3 semanas, entonces cada 3 semanas recibe los $2,000 y así por el estilo. Entonces, eh, aparte de los pagos al resto del personal, también lo que platicábamos, se le paga a los familiares o al paciente la estancia en hotel o en la comida o el taxi, etcétera. Entonces, la coordinadora es la encargada de todo eso. Platicábamos de las funciones y responsabilidades ahora del farmacéutico, que en realidad vale la pena tener un farmacéutico eh, para que vea todo lo relacionado a medicamentos. Les voy a contar una anécdota. Hace años, había unos productos que se usaban para cuando la paciente era RH negativo y el esposo positivo. Si el hijo era positivo, pues se ponía inmunoglobulina anti-D, ¿verdad?
Entonces, en esa época había uno que se llamaban y otro que se llamaba Resumán. Eh, no estaba el Bairro que parece que hay ahora. Eh, pero entonces, en esa época, como era, valían como 700 quetzales cada ampollita. Entonces, en lo que lo conseguían los familiares, tenía que ser antes de 3 días poner la inyección. Entonces se puso en las órdenes eh, Rogan, Resumán o similar, pensando en que había otra inmunoglobulina anti-D. En la noche, al pasar visita, en esa época no se guardaban los casquillos y todo de las ampollas, como se hace ahora. Y entonces se le preguntó ahí, bueno, ¿qué le pusieron a la señora? Se le puso similar. Nunca supimos qué le pusieron a la paciente. Similar, saber qué fue. Y entonces eh, piensa uno, bueno, sí, es conveniente que haya personas que estén a cargo de los medicamentos. Y aparte de eso, es muy común que uno se equivoque, no tiene nada de raro. Eh, por ejemplo, antes había un producto que se llamaba Tonovan y otro que se llamaba Tonopan. Y había gente que tomaba Tonovan y tenía que tomar Tonopan. Y así por el estilo, me acuerdo que el midazolam, un producto que usan en anestesia, el frasquito es muy parecido no me acuerdo ahorita el nombre de otro. Y mandaron información de que el medicamento no cumplía con todo porque no tenía, hacía lo que tenía que hacer, en sus funciones no eran las adecuadas. Y que si no era midazolam lo que le estaban dando al paciente. Y entonces, eh, sí es conveniente que haya una farmacéutica que supervise el medicamento y su uso correcto, ¿verdad? Y que revise los envases, el etiquetado, el lote, condición de almacenamiento. Y por lo regular, cuando no se usa el medicamento del ensayo clínico o se lo devolvió al paciente porque no se lo tomó o porque sobró y todo, en el protocolo está descrito qué se va a hacer con ese producto. Puede que se regrese al patrocinador, puede que se dé a otros pacientes no uso compasivo, pero sí que se pueda dar como donación a algún otro lado, pero en muchos lugares también se tiene que incinerar el producto. Entonces esa incineración tiene que estar también el farmacéutico y ahora en este gobierno están pidiendo, eh, hay un asesor del ministro que eh, le voy a decir que era conveniente que en esa incineración del producto estuviéramos también de parte de ensayos clínicos. Y entonces, y otra cosa, que aparte de estar presente en la incineración, tiene que estar un abogado que certifique que se incineró el producto, o sea, tiene que estar todo en ley. Aparte de eso, pues les decía, aparte de la eh, coordinadora, también ella tiene que estar relacionada con archivar productos y los documentos relacionados al producto y capacitar al personal para que estén entrenados para manipular medicamentos. Lo que les decía, que no es nada más de usar materiales. En lugares donde hay productos que se manejan, digamos, tipo cáncer, está la campana de flujo laminar que se usa para que haya más em, asepsia, digamos, que se haga todo a un nivel en que no haya riesgo de contaminación, porque son productos, aparte peligrosos, son productos muy delicados. Entonces, por eso es conveniente la presencia de un farmacéutico para todo esto relacionado a medicamentos. Bueno, el patrocinador debería haber estado desde el principio, pero así estaba eh, en, eh, en unos documentos y entonces seguí la misma orden, el mismo orden. Patrocinador, pues es una persona individual responsable del inicio, finalización, gestión y financiamiento de un ensayo clínico.
Eh, Puede ser una persona individual. Ahorita tenemos dos médicos oftalmólogos que viven en Houston, son guatemaltecos y ellos están haciendo un estudio eh, y ellos están patrocinando todo. Es increíble. Les debe estar yendo muy bien en Houston para poder hacer todo esto, pero ellos están haciendo todo lo relacionado a, bueno, desde el inicio hasta finalización. Bueno, no ha finalizado, pero la gestión, digamos, y el financiamiento sí lo están haciendo ellos. Ellos seleccionaron al investigador. Lo que pasa es que esa es otra situación que tal vez se va a hablar mañana con más detalle, pero que el investigador platicábamos que tiene que tener por lo menos un año de haber sido sub y de tener, por ejemplo, en esclerosis múltiple, no había un neurólogo que estuviera dedicado a eso. Y entonces, pues, porque hubiera seguido todos los pasos de sub y todo eso. Y entonces se nombró a un neurólogo que maneja mucho eso. De una vez se le nombró como investigador. No es eso que platicábamos, pero no había otra situación. Eh, igual pasó con este caso de que les comentaba, de que no había un oftalmólogo que tuviera la experiencia para manejar. No era tan difícil. Eh, el protocolo estaba relacionado con el uso de un medicamento para la blefaritis que era causado eh, por un germen, un ácaro que se llama Demodex. Eh, este ácaro, bueno, dicen los doctores cuando presentaron la información y todo del protocolo, de que ese ácaro es un habitante normal de la piel. Yo no sabía que podía ser un habitante normal. Desde esa vez ya me baño más seguido, porque solo cuando fue el COVID y toda la pandemia y todo, hasta cuatro. Ahora, después de ver a este ácaro que vista a microscopio electrónico, es un monstruoso, así como salen en las películas de ciencia ficción, así, un monstruo tremendo y todo, y es que es habitante normal de nuestra piel. Entonces ataca muy fácil el eh, párpado y todo, da una blefaritis. Entonces ese es el tratamiento, pero no había médico que pudiera, oftalmólogo, entonces se nombró un oftalmólogo que no había sido su investigador. Pero son casos muy seleccionados. Y entonces les contaba pues que el patrocinador selecciona al investigador mucho más en el banco que hay aquí en Guatemala. En Guatemala, en el último control, hay 85 investigadores clínicos. Eh, Se han quitado algunos, se han puesto otros, pero más o menos. Entonces, hay un banco con esos datos y aparte de las empresas y todo que están en contacto con el patrocinador, tienen ya nombres y todo para eso. Entonces, bueno, aparte del el patrocinador, selecciona al investigador y nombra al monitor. Monitor es otra figura que no hemos visto ahorita, que está relacionado con el patrocinador. Es como quien dice un delegado del patrocinador en el ensayo clínico. Otra situación, cerrar las puertas. Se suministra gratuitamente los productos de investigación, o sea que el paciente no paga nada. Que les platicaba que la conveniencia eh, eh, de estar en un ensayo clínico, porque aparte de que los médicos son médicos ya preparados en ciertas enfermedades, eh, el paciente no va a pagar nada, sino que va a recibir gratuitamente los productos. Y como le decía la licenciada Gordillo, bueno, en realidad ella decía que había estudios de más de 10 años, sí, sí, hay unos 12 14 años y todo, y ahí están todavía los estudios. Entonces, que reciban gratuitamente los medicamentos
pues es algo que vale la pena. Aparte de eso, también el patrocinador suministra la anticoncepción. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con que a niñas de 13 años, 11 años, se les haga un examen de orina para ver si no están embarazadas. Pero así está la normativa y así está el protocolo, que en toda mujer, cuando llegue a su cita de primera vez, por así decirlo, eh, y todas las citas subsecuentes, todo, que se les haga su examen de orina, a ver si no están embarazadas. Pero aparte de eso, el patrocinador es el que da la anticoncepción. Y entonces hay, como ustedes saben, hay productos que no, bueno, la mayoría no son 100% seguros, pero por lo menos por eso es que también, a pesar de dar algún medicamento, eh, algún anticonceptivo para el hombre o para la mujer, de todos modos se les hace su prueba de orina para que no haya problema con los medicamentos que no se ha investigado en fetos. Entonces, eso es parte también del patrocinador. Y otras cosas, bueno, lo que en realidad son muchas las responsabilidades y funciones del investigador, porque lo que les contaba, que tienen que firmar un contrato con el investigador de todo lo que van a dar y garantizar el producto. Esa es otra cosa muy importante, porque, por ejemplo, les voy a poner un caso, Bayer. Bayer estaba distribuyendo un producto que se llama Vericiguat, que es para la fracción de eyección reducida. O sea, es un medicamento muy útil, más que otros, para problemas cardíacos. eh, y Bayer compró Monsanto y parece que Monsanto tenía un problema tremendo con insecticidas y entonces Bayer tuvo una de problemas tremendos y ya no está haciendo el producto. Y entonces, según el doctor Julio Arriola, que es un médico cardiólogo que egresó del Hospital General San Juan de Dios, él dice que se han muerto pacientes por no tomar el Vericicuat. El nombre comercial es Vercubo. Eh, Hay otros cardiólogos que están haciendo un trabajo sobre el mismo producto, eh, pero consiguen en Estados Unidos el Vericicuat y es un estudio que está haciendo Merck, pero pues en otros países, bueno, es difícil conseguir el producto. Ellos creo que lo consiguen en Canadá. No, directamente no hay ni en México, ni en El Salvador, ni en ninguna. Entonces, ese es un problema, que tiene que garantizarse el producto. Si se va a quedar a medias porque no hay producto, entonces ahí sí que, qué problema tremendo para todos. También entre las funciones del patrocinador, lo que decíamos que tiene que ser muy claro en todo, el facilitar información en lo posible a cualquier persona y también el investigador, por lo regular, cuando hay un evento secundario, un evento adverso eh, importante, se lo tiene que hacer, comunicar al patrocinador y el patrocinador se lo tiene que comunicar al comité de ética, a la agencia reguladora, todo de estar en comunicación al respecto. Eh, También el patrocinador manda información sobre efectos adversos, no solo digamos, de Guatemala, sino que mundialmente. Si el producto en Ghana causó algún problema, manda la información. Los famosos SUSARs, todo que depende de el patrocinador para mandarlos. Hay em, patrocinadores que mandan muy seguido, cada semana, digamos, toda la información de lo que hay en todo el mundo. Entonces, eso es importante pues, para tener una idea de qué hacer o por si hubiera algún problema aquí. También se notifican las enmiendas. El patrocinador es el que notifica esto. Eh, lo que decía la licenciada Gordillo, cualquier cambio que se haga en el protocolo, pues tiene que otra vez hacerse el mismo procedimiento de pasar al comité de ética y de pasar
la sección de ensayos clínicos para hacer una enmienda al protocolo. Proporcionar seguro médico y asesoría legal. Eh, el seguro médico, pues es importante y lo ideal es que sea una agencia aseguradora que esté aquí en Guatemala, porque sí que hay aseguradoras de otros países, pero a veces no es lo mismo. Sí es conveniente porque en un ensayo clínico, cuando el participante está en un ensayo clínico, aunque haya un problema que no esté relacionado con el medicamento o con el dispositivo o con lo que sea, de todos modos el patrocinador es el responsable de ese paciente. Entonces, que les dijera, bueno, si se estaba tomando un medicamento antihistamínico y no tuvo el reflejo y chocó y se fracturó una pierna, también eso es parte de lo que tiene que ver el patrocinador y todo, porque si por la pierna ya no va a llegar al ensayo, pues qué problema también, ¿verdad? Eh, cuando es extranjero el patrocinador, que la mayoría son, se dispone de un representante legal y un director médico en el país. Eso es lo que platicaba también la licenciada Gordillo, que están las organizaciones de investigación por contrato, porque están representando al patrocinador aquí en Guatemala. Otra situación que responsabilidad del patrocinador es disponer de los registros, conservar protocolos, 15 años, depende pero más o menos 15 años tienen los protocolos guardados, hay protocolos hasta de 25 años, y también tienen que estar en comunicación para avisar del término de ensayos clínicos. Y aparte de eso, hablando de los monitores, que era lo que decíamos, que es un vínculo entre el patrocinador y el investigador. Eh, trabaja de acuerdo con programa de operación estándar. Bueno, todos trabajan con ese programa. Eh, visitan al investigador antes, durante y después del ensayo para comprobar y garantizar el cumplimiento de todo. Elaborar informe al patrocinador de cada visita, todo por escrito, como les comentaba, verificar los archivos y recoger sobrantes al terminar el ensayo clínico. También platicábamos que depende, que a veces la farmacéutica es la encargada, a veces la coordinadora, depende del estudio, depende del protocolo. Entonces, se mira muy frecuentemente a los monitores en los sitios y todo, porque están como quien dice, supervisando de parte del patrocinador. Y sigue esto, está largo. Lo que platicamos de la organización de investigación por contrato, que es una persona jurídica u organización comercial académica contratada por el patrocinador para que haga todas las tareas y funciones. Es importante esto que el patrocinador puede transferir cualquiera o todas las tareas o funciones, pero no la responsabilidad. La responsabilidad sigue siendo parte del patrocinador. La organización tiene que asegurar la calidad de las tareas y funciones. Lo que platicábamos que con el monitor ahí en el sitio tiene que ver que todo esté bien. Y también tiene que contar con espacio o contratar una droguería para almacenar los productos, lo que platicábamos. Si no tiene espacio adecuado, entonces contratar una droguería o contratar más espacios. Y tienen que tener estas organizaciones, eh, tienen que tener, aparte del espacio, contar con todo lo, con computadoras, con secretarias, con todo el personal adecuado para poder salir adelante con el encargo que tienen de parte del patrocinador. Y ellos cabalmente tienen que presentar su informe, que se va a hablar entre las acreditaciones mañana, tienen que reacreditarse cada 2 años. La organización de manejo de sitio eh, es en inglés es mejor
ver la SMO, porque si no, dice OMS, y entonces se podría confundir con la Organización Mundial de la Salud. En general, lo que hace es asume las obligaciones más que todo regulatorias de un ensayo clínico. O sea, está más en relación con la normativa, digamos, con lo que pide la normativa para el sitio, más que todo lo demás. Pero así a grandes rasgos, también se reacredita cada 2 años y está muy en contacto con el investigador y su sitio. Pues a grandes rasgos, esto es, platicábamos que eh, es muy extenso todo esto relacionado con todo lo que es la normativa. Platicábamos la vez pasada que aún en nuestro organigrama del departamento no estábamos hace algunos años y no sabían, no sabían que desde 1998 está todo esto de los ensayos clínicos, ¿verdad? Entonces, lo que les platicaba la vez pasada, que vinieron doctores que se habían especializado en el extranjero y traían eso ya de los ensayos clínicos, pero aquí no había nada. Y también las empresas farmacéuticas querían que aquí se manejara algo de eso y no había nada, y entonces se comenzó a trabajar. Y vino gente de la OPS y gente de CONACYT y de personas que tenían mucho conocimiento y todo. Se ha hecho una normativa que cada vez se hace más robusta, pero es muy extenso porque hay cositas también que eh, salen cada día, cosas nuevas. Y entonces, eh, pues mañana cabal me toca hablar sobre la acreditación de todas estas organizaciones y de todo lo demás. Entonces, ya más o menos tengo pensado aclarar algunas cosas porque en realidad, como les decía en un principio, un médico eh, especialista y subespecialista tiene que ser el investigador, no puede ser de otra forma. Ni puede ser, ¿qué? Una doctora que es eticista, quiere ser investigadora. Pues, ¿investigadora de qué? Si bioética no, no tiene que ver con nada de esto. Y otra cosa, por ejemplo, yo admiro a una doctora de Quetzaltenango que es, bueno, aparte de haber sido médico cirujano, hizo cirugía aquí en el Roosevelt, hizo cirugía oncológica en México, y, pero era en realidad estudios de cirugía experimental. No, 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 no va con esto de los ensayos clínicos, aunque sí es posible, pero ella lo que, a pesar de ser una persona brillante, está de su investigadora porque no puede, prácticamente no ha habido casos así de cirugía, así, igual que otro doctor que trabaja en el INCAN, que es una persona, hasta para decirles, hasta hizo dos edificios para su clínica, ¿no? Edificios como de 10 pisos cada uno y todo. Y es una persona con muchas cualidades y en cuenta es un cirujano oncólogo, pero está de su investigador porque no ha habido oportunidad de hacer cirugía experimental, podríamos decir, ¿va? Por lo mismo que los ensayos clínicos son un experimento. Bien, eso ha sido todo por hoy. Siento mucho que los haya otra vez, igual que la vez pasada, aburrido tanto, pero hay mucho de calar y hay hay muchas situaciones que conviene platicarlas, solamente. Bueno, otra cosa, eh, aparte de se me había olvidado comentarles que el doctor Moya me preguntó la vez pasada en relación a los tactos vaginales. Y no le contesté en ese momento, se me pasó, pero dos palabritas nada más. El tacto vaginal, bueno, aquí en el general,
por lo menos en el Hospital General, la amniorexis o amniotomía se hace desde que llega el paciente. Bueno, si ya llega avanzado, pues está bien, pero si llega con 1 centímetro o dos, también se hace la amniotomía. En el ICSS y en el Roosevelt se hace después de 5 centímetros. Y en el Centro Latinoamericano de Perinatología, doctor Caldeiro Barcia, en Uruguay, se hace, no se rompen las membranas, a menos que haya rotas, ¿verdad? Pero si no, entonces no se rompen las membranas. Y entonces, eh, mientras más tempranamente tenga ruptura de membranas, pues hay más riesgo de que vaya a haber una infección, una decido o miometritis. Pero también depende eh, por qué van a hacer tanto tacto. No hay necesidad de hacer tantos tactos, por lo menos al inicio del trabajo parto. Y el tacto, por lo regular, es una cosa de 1 segundo. Y se ha visto en personas, mucho más mujeres, con dedos muy cortos, manos muy pequeñitas, que primero que lastiman la vulva antes de hacer el examen y después están escarbando ahí en la vagina para ver qué encuentran y apenas si llegan. Eso sí es parte del problema de contaminación. Antes se usaba Evitane o se usaba Benzal o tanta cosa que se echaba para hacer el tacto, pero ahora no se usa. Se hace el tacto eh, sin mayor asepsia, pero más que todo es eso, porque si una señora tiene ya tiene rotas las membranas, con 3 centímetros de dilatación, ¿para qué se la va a estar examinando cada rato? Entonces, esa es una situación que les quería comentar. Eh, Tristemente se ha perdido mucho de lo que es la obstetricia, que les decía que yo soy de la vieja escuela, porque eh, todo ha cambiado, ¿verdad? Por ejemplo, ya no huelen los cótex, los loquios y todo, es muy importante tener una idea de cada paciente posparto y todo, hacer el examen, ahora ya no hacen eso. Se ha perdido mucho todo lo que es clínica. Y también con relacionado a los ultrasonidos, que en realidad el ultrasonido se debería hacer 3 veces, una vez en cada trimestre, el embarazo. Eh, Vino un doctor español de apellido Gallo. Me acuerdo, el apellido, bueno, sí, me hizo un poquito, se me quedó por muchos motivos, pero el doctor se sorprendió cuando supo que aquí en Guatemala se hacía ultrasonidos 3D, 4D, para ver si la naricita era igual a la del papá o igual a la de la mamá, y si el bebé, más que todo eso. Y en realidad él se enojó, porque era una persona muy enojada. Y se enojó y dijo, pero ¿por qué están haciendo eso? Si los ultrasonidos 3D son para ver malformaciones fetales, no para estar ahí viendo eh, cómo está el bebé. Y en realidad eso es lo que pasa. Tuve la experiencia, les contaba la vez pasada que tengo mi Doppler por ahí, ya tiene años, pero logré escuchar corazón fetal a partir de la 8ª semana. Y llegaban con nosotros estudiantes de obstetricia y ellos manejaban el Doppler después de las 20 semanas, porque decían que ellos tenían ultrasonido y que no necesitaban estar escuchando latido fetal ahí gran rato. Y entonces eso es lo que mismo que platicamos, que se ha perdido la clínica y todo, que ya con todos los adelantos y todo. Tienen el ultrasonido a mano, lo ponen y ya estuvo, y entonces hacen ultrasonidos, ultrasonidos, ultrasonidos. Que se ha visto que no afecta mayor cosa a los bebés y todo, pero sí, también ya no está la clínica de examinar al paciente, las maniobras de Leopold. Y antes quise buscar para enseñarles un pelvímetro que tengo por ahí y todo, pero ya no me dio tiempo. Pero se ha perdido todo eso de la clínica y todo es cesárea, ¿verdad? Y entonces, esa es una cosa que no había tenido oportunidad de comentar la vez pasada, pero es parte de
es importante toda esta situación clínica que pierde uno con todos los adelantos y todo se pierde mucho. Lo que antes era, que les decía que entraban los doctores y con el olfato diagnosticaban el tifus. Aquí hay una persona con tifus solo con el olfato. Igual, aquí hay una señora con enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Y por qué? Por el olor que tenía los cótex, por decirle algo. Entonces, todo eso se ha perdido, pero a ver qué tal nos va con esta medicina moderna. Gracias.